todos bienvenidos. Hoy estamos aquí una vez más desde la ciudad de Bogotá. Gracias al Señor Jesucristo que por su gracia y su favor y continua misericordia estamos aquí trayendo a ustedes una nueva enseñanza. Los recintos llamados iglesia aún siguen cerrados, pero como iglesia, como parte del cuerpo, estamos activos trabajando arduamente. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor Jesucristo. El tema que el Señor ha puesto esta semana en mi corazón está relacionado con la crisis mundial que se está produciendo en la población actualmente. El temor causado por la crisis, pestes, rebrotes de peste, desesperanza, zozobra, desaceleración económica, restricciones y la reprensión de los gobiernos que estamos viendo en la humanidad. Y aún la ola de enfermos y de muertos que ha causado esta crisis han traído cierta atmósfera de miedo y temor sobre la población mundial. Así que el mensaje del día de hoy se titula ¿Cómo enfrentar el temor? Vamos a estar viendo qué dice la Biblia. Como siempre en nuestros mensajes estaremos buscando evidencia bíblica para poder respaldar este asunto allí a través de la palabra de Dios. Esperamos en el Señor que este mensaje pueda ser de gran ayuda a nuestras vidas y que el Señor Jesucristo nos haga libres por medio de su palabra de todo miedo o temor humano que esto haya podido causar. Para comenzar, quiero que veamos la primera historia bíblica donde se habla del temor y se encuentra allí en Génesis 3 y se titula La desobediencia del hombre. Conocemos allí por medio de esta narración donde la serpiente antigua llamada Diablo Satanás cuestionó los mandatos de Dios. Con que Dios dijo, fue lo que le dijo allí a Eva. Entonces, la primera vez que el ser humano pecó, desobedeció al único mandato que había allí en el huerto del Edén. Allí donde lamentablemente por esta causa el hombre perdió el contacto directo, la comunión con Dios y también y lastimosamente fue introducida la muerte física. El primer pecado que encontramos allí registrado en la Biblia se llama desobediencia. Ese fue el pecado original. Nos remitimos allí a Génesis 3, versículos del 9 a 10 y dice así: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Imagínense la pregunta que le hizo el Señor allí a Adán. ¿Será que Dios no lo sabía? Claro que el Señor lo sabía, simplemente que el Señor estaba esperando que Adán saliera, que pusiera la cara, que fuera responsable. Y dice así, y él le respondió, oí tu voz en medio del huerto y tuve miedo. Aquí está la palabra miedo registrándose por primera vez en la historia bíblica. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Por qué se estaba escondiendo este hombre allí? ¿Por qué o quién le enseñó acerca del miedo? Eso es lo que realmente, esa es la consecuencia del pecado. Y esta es la primera vez que en la Biblia aparece la palabra miedo, y eso es lo que hace el temor, o eso es lo que hace también la desobediencia y el pecado, alejarnos de Dios. Desde Adán hasta nuestros días, el ser humano vive con temores, temor a perder su familia, temor a perder su empleo, temor a perder sus bienes materiales, temor a la muerte. El hombre se vuelve esclavo del temor. Este temor es un padecimiento que hay en la humanidad. La psicología tiene que lidiar con esto continuamente. Los médicos allí en los hospitales recetan pastillas tranquilizantes, calmantes, y tristemente esto va en aumento, tanto en personas que no confían en Dios, ni han rendido sus vidas a Él, ni caminan con Él, y lamentablemente en personas creyentes y llamándose cristianos ignoran, el poder del Padre, el poder de la palabra de Dios. Así que la Biblia nos muestra dos tipos de temores. Número uno es el temor a Dios y número dos es el temor humano producido por las diversas circunstancias o por las crisis que estamos viendo. Proverbios 1.7, vamos a hablar algo acerca del temor de Dios. Dice Proverbios 1.7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, aquí es donde dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Dice que los insensatos desprecian la sabiduría. Entonces, ¿qué dice el necio en su corazón? El necio en su corazón dice, no hay Dios.
y aún por eso se burlan de la palabra, y aún por eso nosotros los creyentes somos menospreciados. ¿Por qué? Porque ellos piensan que nosotros estamos tal vez locos. Proverbios 3:7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Entonces aquí dice teme al Señor, no dice que temamos al gobierno, no dice que temamos al virus, no dice que temamos al desempleo. Está diciendo que debemos tener temores al Señor, y no solamente tener temor al Señor, sino apartarnos del mal. No es tampoco la sabiduría nuestra, sino es la sabiduría de Dios, porque la sabiduría terrenal dice la Biblia que es diabólica. Y aquí dice entonces, teme al Señor y apártate del mal. Cuando nosotros nos reconciliamos con el Señor, eso es lo que debemos hacer, apartarnos del mal. En la Biblia Jesús fue encontrado con esta mujer que iba a ser apedreada allí por todos estos escribas, todos estos fariseos. Y cuando cuando lanzaron sus piedras y se fueron, y Jesús quedó con esta mujer, esto fue lo que el Señor Jesús le dijo: vete y no peques más. O sea que Jesús le amó, Jesús le perdonó, pero le dio una indicación muy importante: no peques más. Y eso es lo que un creyente realmente debe hacer cuando viene a Cristo. No continuar en lo mismo, sino realmente renunciar y vivir una vida de obediencia a la palabra de Dios. Ahora bien, este temor que habla aquí Proverbios es un temor de reverencia por el Señor, por su palabra, es un temor de respeto, de obediencia, y es un temor bueno. Un temor bueno que nos hace apartarnos del pecado. ¿Por qué? Porque el temor nos lleva a reconocer nuestra condición pecaminosa. Un temor que nos ha traído a reconciliarnos con el Padre Eterno. Un temor que nos aleja del pecado y nos permite conocer el amor de Dios. Temor que nos lleva a ser agradecido en todo, a darle la gloria continuamente al Señor y a cumplir, nosotros como pastores, a cumplir bien el ministerio de la expansión del Evangelio. Tristemente, y hemos hablado en mensajes anteriores de la teología de la prosperidad, de los pastores de la prosperidad, que están dando mensajes que no son bíblicos. ¿Por qué? Porque posiblemente han perdido el temor a Dios y se han enredado en las cosas del mundo, en los negocios, en el materialismo. Y bueno, ojalá el Señor que se puedan arrepentir de todo su corazón. Entonces, ese es el temor a Dios, y es indispensable que usted y yo lo sepamos. Es un temor maravilloso, pero hoy haremos más énfasis en el temor que están padeciendo muchas personas. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Esta palabra cobardía aquí se traduce en miedo o en temor. Entonces dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese fue el espíritu que el Señor nos dio, de poder, de amor, de dominio propio. A veces las personas creyentes en las consejerías le dicen a uno: pastor, es que no puedo. No, sí puedes, porque la palabra dice que nos dio dominio propio. Es que no puedo dejar el trago, es que no puedo dejar esto, es que no puedo dejar aquello. Es porque tal vez no quieras, porque el Señor nos dio el dominio propio, la capacidad de que nosotros podamos vivir para Dios, de que podamos obedecer cada día en nuestras vidas. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes, présteme atención, dice: los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, dicen, tendrán parte en el lago que arde con fuego y con azufre, que esta es la muerte segunda. A esto sí hay que tenerle temor, a estar alejados de la presencia de Dios, tenerle temor a la muerte eterna, de vivir lejos de las cosas del Señor, de su palabra eterna y de las maravillas del Señor Jesús. A eso sí hay que tener temor como creyentes, de apartarnos del Señor. El temor altera el sistema inmunológico, el sistema nervioso, produciendo lo que se conoce como estrés, que conduce a enfermedades y aún a la muerte física. Como les decía, lastimosamente los médicos están recetando pastillas tranquilizantes y las clínicas mentales tal vez de cierta forma no dan abasto.
porque estas enfermedades mentales se han aumentado en estos últimos tiempos a causa del temor, a causa de la angustia, a causa de todo lo que la humanidad está viviendo. ¿A cuánto les ha pasado, nos ha pasado que cuando van al odontólogo y tienen temor al dolor? Usualmente pasa con los niños, ellos tienen temor hacia el dolor, hacia la fresa, y ese temor a veces hace que la anestesia se vuelva ¿qué? Inefectiva. ¿Por qué pasa esto? Porque el temor paraliza parte de nuestro cuerpo físico, pero mire que esto del temor se origina no tanto en lo físico, sino en lo espiritual. Hay personas que tienen temor a la oscuridad, y les quiero contar algo. A mí hace muchos años, cuando estaba joven y bello, como dicen por ahí, me pasaba algo que yo, cuando me acostaba en la noche, había algo que venía y me privaba. Y me daba mucho susto. A veces tenía que dormir con la luz prendida y siempre me privaban. Y bueno, y yo en ese tiempo pues era un joven, iba a la iglesia católica en ese tiempo y bueno, y oraba y el sacerdote me daba ciertas recomendaciones, pero esto no funcionaba. Me recuerdo tanto que yo en ese tiempo trabajaba en una empresa, digamos, en el turno de día, y cambié al turno de la noche. ¿Para qué? Para que tuviera que llegar a dormir en el día. Y esto me pasó repetidas veces, aún cuando yo conocí del Señor, a mi corta edad, conocí del Señor y me volvió a pasar esto. Hablé con un pastor amigo, él me dio unas indicaciones a través de la poderosa palabra de Dios, y cuando me volvió a suceder, pues ese día ya no tuve temor. ¿Por qué? Porque había poder, había dominio propio en mi corazón y en mi vida. Y aunque me volvió a pasar ese último día, no tuve miedo en mi corazón, en mi espíritu, cuando ese espíritu inmundo, porque era un espíritu de muerte, me oprimía, me privaba, ya no tuve miedo. Y en mi espíritu estaba reprendiendo y adorando al Señor. ¿Y sabe algo? Ese día pude ver cómo salió a través de la pared una sombra negra, con un sombrero negro. Era un espíritu de muerte. ¿Por qué había venido? Tal vez por desobediencia, por el pecado, pero bueno, el Señor nos hizo libres gracias al Señor. Por lo que dice 2 Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de temor, y hasta el día de hoy nunca más. Y les comento esto porque a muchas personas en su vida encuentro que les pasa esto, y yo sé que realmente esto es así. Nosotros vivimos en un mundo espiritual. Entonces el temor es un arma de las tinieblas, un arma que utiliza Satanás. Dice Romanos 8:15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, dice, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, papito mío. Entonces, aquí esta preciosa palabra en Romanos nos dice que no recibimos un espíritu de temor, sino, como decía 2 Timoteo, de poder, de amor y de dominio propio. ¿Para qué? Para que no estemos otra vez en temor. Una persona, un creyente que haya recibido a Cristo en su corazón, que camine en obediencia, que se deleite continuamente en la palabra de Dios, no tiene por qué estar en temor, sino en ¿qué? En poder, en amor y en dominio propio. No podemos ser dirigidos por el temor ni oprimidos por este. Lamentablemente hoy en día hay personas que, digamos, se enteraron que tenían una enfermedad terminal, y ¿qué pasa? Se echan a morir. Creen que todo se acabó y pierden su confianza en Dios y se guían por las cosas físicas que están viviendo. Aún personas toman la decisión de acabar con sus vidas. Estos días escuchaba en el hospital de Kennedy, una mujer se enteró que tenía este coronavirus y se lanzó del 5º piso. Y así hemos visto casos de personas que por su situación económica o sentimental deciden ir y lanzarse en un puente o acabar con su vida o con la vida de sus hijos. ¿Por qué? Porque tienen un temor hacia el rechazo, un temor hacia perder su pareja sentimental o hacia perder los bienes materiales. ¿Y esto por qué pasa? Porque tienen su esperanza puesta en lo material. La esperanza nuestra, la esperanza de todo creyente, o la mía, te puedo decir, está puesta en mi Creador, en el Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que repele, rechaza, saca de tu vida todo temor que haya. ¿Tienes temor a la muerte física?
Mateo 10:28, dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Dice: temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces no debemos tener temor a la muerte física, que si me roban, que si me estrello, que si me pasa eso. No, debemos, como dice aquí Mateo 28, tener temor a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, y ese es el Señor, y eso es a causa del pecado. Por eso nuestro temor es de reverencia hacia el Señor. ¿Para qué? Para que Él nos perdone, nos ame, y a través de su Hijo, a través de esa preciosa sangre que fue derramada, seamos perdonados y nuestros nombres puedan ser escritos en el libro de la vida. Y si un día morimos, partiremos a la presencia del Señor, y no allí a este infierno que está reservado para los desobedientes, para los necios, para los incrédulos, para los abominables, hechiceros, para los que han rechazado el plan de salvación. Entonces veamos la expresión del apóstol Pablo en referencia hacia la muerte. Dice Filipenses 1:21, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vaya exclamación que hizo el apóstol Pablo. Es la única persona que escuchamos que dice que el morir es ganancia. Nadie se quiere morir, y menos en este tiempo. Pero el apóstol Pablo decía que para él morir era ganancia. ¿Por qué? Porque para él el vivir era Cristo. Para mí el vivir es Cristo. No tengo temor de un coronavirus, de una enfermedad, nada de esto. Y bueno, y si viniera, que obviamente oramos al Señor que podamos morir en buena vejez, pero no tengo temor de la muerte física. ¿Por qué? Porque sé que en la eternidad nos espera nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que creer en Él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es una promesa que tal vez la podemos tomar para nosotros, y eso es lo que hace el Señor cuando venimos a Él, a Yeshua, al Salvador. ¿Para qué? Para que Él nos salve. Y el versículo 23 aquí de Filipenses 1 dice: teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es lo que está expresando Pablo, o sea que para él morir era muchísimo mejor. Decía, teniendo deseo de partir y estar con el Señor. Y en el versículo 22 allí de Filipenses 1 dice: y no sé qué escoger. Pablo estaba en entredicho, decía si mejor es partir y estar con Cristo en su presencia, o quedarme por causa de vosotros y por causa del Evangelio. Yo creo que todo creyente maduro debe llegar a tener esto en su corazón, en que para nosotros el vivir sea nuestro Señor Jesucristo, sea el predicar su palabra, y si morimos algún día, pues para nosotros va a ser ganancia. ¿Por qué? Porque, como decía Pablo, será muchísimo mejor estar en la presencia de Dios, en la eternidad, donde no va a haber maldad, ni llanto, ni ladrones, ni muerte, ni nada de lo que hoy en día queja la humanidad va a estar allí. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es el que va a gobernar. Este es el gobierno de Cristo. Eso es lo que Cristo, el Señor, cuando murió dijo que iba a preparar morada para nosotros. Pero la pregunta es, como creyente, ¿tú lo crees en esta mañana? ¿Crees que si morirías, irías a la presencia del Señor? 2 Corintios 5:8 dice: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Aquí otra vez vuelve Pablo y expone acerca de esto. Dice la ausencia del cuerpo. Recuerde que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y la muerte como tal es esto, es una separación. La Biblia dice que el cuerpo no puede estar sin el espíritu. Entonces, cuando hay muerte, pasa esto, hay un desmembramiento y se separa. El cuerpo muere y vuelve al polvo de la tierra, pero el espíritu vuelve a Dios, quien fue quien lo dio. Y qué bueno que nosotros, cuando pase eso, podamos estar allí para la eternidad, para estar con el Señor. Primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor. ¿Y cuál es ese amor? El amor de Dios, que lo conozcamos, que nos deleitemos. La palabra dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y dice así: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de modo que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces debemos
rechazar todo temor, porque el temor lleva en sí castigo. Una persona que teme realmente está rechazando la gracia, una persona que teme está rechazando las promesas que están allí en la palabra de Dios. Veamos un personaje bíblico y veamos lo que le aconteció allí a Job. Job 3:25. Job 3:25 dice así: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. La palabra dice allí en Job 1 que Job era un hombre recto, temeroso, apartado del mal. Pero realmente aquí lo que podemos ver en Job 3:25 es que de cierta forma había un temor, y dice así, se lo quiero leer en la NBI. Usualmente pues poco utilizo traducciones, pero me llamó la atención lo que dice esa traducción. Dice: lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba, eso me sucedió. Entonces, el temor realmente, a veces hay personas que tienen temor en su vida de que se van a enfermar y viven enfermos, o un cálculo y ya creen que tienen un cáncer o cualquier cosa así, y todo lo llevan es al extremo. El médico les dijo algo, que posiblemente había una masa o algo, y ya creen que el mundo se acabó. No, confiemos en Dios. Claro que tenemos que ir al médico, claro que tenemos que seguir las prescripciones médicas, pero antes siempre debemos poner nuestra confianza en Dios. Entonces el temor es enemigo de la fe, el temor es enemigo también de la incredulidad. Y yo te pregunto, ¿tú tienes fe o tienes temor? El diablo quiere hacer pensar a la humanidad que lo que dice Jesús a través de su palabra es mentira, y utiliza de cierta forma el temor. Entonces, para ir concluyendo este tema, el temor ata la vida de las personas, el temor las esclaviza, el temor las subyuga, el temor las enferma, el temor las desanima y el temor destruye la vida de las personas. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Por qué Jesús dijo esto? Porque Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él es lo mejor que nos puede pasar, hacernos libres de la opresión del temor y de la opresión del diablo. Ahora bien, ¿por qué dudas como creyente? ¿O por qué tú tienes temor? ¿Hay escasez en este tiempo en tu vida? Filipenses 4:19 dice así: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y si quieres más, dice Filipenses 4, 5 y 6, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica y con acción de gracias. Y dice allí que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento y todo razonamiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. También me gusta lo que dice en Mateo 6:29, habla aquí acerca del afán y la ansiedad, donde se repite 5 veces, dice: por nada estéis afanosos, ¿qué comeremos o qué vestiremos? Hoy en día, y lastimosamente por la crisis mundial, la gente está preocupada: ¿qué comeremos o qué vestiremos? ¿O en qué trabajaremos? ¿O de qué viviremos? ¿O quién cuidará a mis hijos? Pues yo te digo en este día, confía en el Señor Jesucristo, deposita tu confianza en Él y Él hará. Habacuc 3, 17 al 19 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, dice: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque falte el grano, aunque falte el trabajo, aunque nos falten cosas, en este tiempo la Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo. El hecho de venir a Cristo no significa que vamos a estar en una nube donde nada nos va a acontecer. No, tendremos aflicciones, pero realmente confiamos en el Señor. Es muy diferente tener aflicciones estando en Cristo que una persona que está sin Cristo. Y yo lo he vivido, claro, estábamos sin Cristo y las aflicciones nos producían miedo, temor, susto, pero ahora en el Señor lo que nos produce es confianza. Cuando viene la dificultad a la vida de una persona que ama a Dios, depositamos nuestra confianza en Él, oramos
confiamos, esperamos en el Señor. A veces acontecen cosas que no entendemos, pero dejamos todo en las manos de nuestro Señor. Romanos 8:28 dice que para los que amamos a Dios, dice, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es conforme a los que a su propósito han sido llamados. Entonces nos gozaremos en el Dios de la salvación, en el Dios de la Biblia, en el Creador, en el Padre eterno. ¿Hay enfermedad también en tu vida en este tiempo? Éxodo 15:26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardare todos sus estatutos, dice, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces, cuando depositamos nuestra confianza en Él, cuando vivimos una vida de obediencia, cuando cumplimos sus estatutos, dice que ninguna plaga, ninguna enfermedad de las que el Señor envió allí a los egipcios nos enviará a nosotros. ¿Por qué? Porque aparte de ser nuestro Salvador, Él es nuestro sanador, Él es nuestro proveedor, Él es nuestra fuente de provisión, nuestra roca fuerte, Él es la puerta, Él es el buen pastor, Él es el buen maestro, Él es el alfa, la omega, Él es el principio y Él es el fin, y en Él subsisten todas las cosas que hay. ¿Te aterroriza la peste del coronavirus? Salmo 91 dice, Él te librará, en el Salmo 91:3, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Versículo 5, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Versículo 6, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Pero siempre y cuando vivamos y moremos bajo la sombra del Altísimo y vivamos confiados en Él y creamos en la palabra. Este Salmo 91 aplica restricciones y es para los que hemos creído, para los que habitamos en su presencia y para los que nos deleitamos en la palabra de Dios. No es para tenerlo ahí abierto, tener la Biblia abierta allí en la casa, allí en el Salmo 91, porque muchas personas lo hacen como amuleto, como agüero, y esto no es así, es para el que cree. Salmo 91:10 dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Así que mi amado hermano, usted que me ve en esta mañana, ninguna plaga tocará tu morada. Está la plaga, está vigente, está el virus, está el rebrote del virus, pero oramos y confiamos en el Señor que ninguna plaga tocará nuestra morada. ¿A quién iremos? Decía allí Pedro en Juan 6:68. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Así que este salmo es para el que cree al Señor Jesucristo y no es para el que está con miedo o está con temor. Estos días veía en noticias la actriz colombiana Dana García, que 3 veces le han diagnosticado coronavirus. Ella hizo una publicación allí en las redes sociales donde ella tiene miedo a morir y llora, y de cierta forma es entendible porque supongo que es una persona que no ama al Señor. Pero realmente debemos entender que no hay nada imposible para Dios. Lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible. Así que si tú en este día que me estás escuchando, estás viendo este video tal vez por casualidad, y este es tu caso y hay temor en tu vida, hay miedo, hay pánico, te quiero decir que sí hay un camino, te quiero decir que hay una esperanza, te quiero decir que sí hay una salida, y es el Señor. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él es el único camino, la única verdad y la única vida que nosotros podemos encontrar. ¿Estás cansado o estás cansada? Mateo 11:28 dice, venid a mí, dice el Señor, todos los que estéis trabajados y cargados, y el Señor nos hará descansar. En Él encontramos el mejor descanso. Juan 10:10 dice, el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Entonces el diablo está matando, destruyendo y robando. Pero primera de Juan 3:8 dice,
Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Y no solamente para deshacerlas, sino para darnos vida y vida abundante. Esa es la vida que ofrece el Señor Jesucristo. El mundo te puede ofrecer placer, te puede ofrecer bienes materiales, pero el Señor Jesucristo nos ofrece la vida en abundancia y la vida eterna. Y la sabiduría que Dios da a través de su palabra, que es más valiosa que el oro y la plata. Lastimosamente estos días aquí en Colombia veíamos lo del día sin IVA y veíamos multitudes de personas corriendo allí a comprar electrodomésticos y cosas de entretención, televisores y bueno, y todo esto. Y yo decía dentro de mí, o le comentaba a mi esposa, si así mismo la gente corriera a la iglesia a buscar de Dios, o corriera a la librería allí a comprar una Biblia, wow, sería maravilloso. Pero la gente está sumergida, o el mundo está sumergido, es en el materialismo. Y lastimosamente muchas iglesias han caído en lo mismo. Así que, volviendo al tema, la Biblia nos muestra aproximadamente la palabra 365 versículos relacionados con el temor o con el miedo. Uno diario, o sea, prácticamente si hay 365 versículos donde nos habla acerca del temor, entonces uno por cada día donde el Señor nos exhorta y nos anima a perseverar en Él y en su palabra de vida. Así que no temas, mi hermano, mi amigo, tú que me escuchas, familiar, porque estos videos creo que también le llegan a algunos de mis familiares, tal vez aún somos blanco de menosprecio, pero bueno, aquí estamos y no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Josué 1:9 dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas, sino seas valiente. Dice, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo, estará con nosotros donde quiera que vayamos. Aunque esta promesa fue para Josué, de cierta forma nosotros digamos que la podemos tomar y decimos que el Señor está con nosotros donde quiera que vayamos. Si tenemos que salir al mercado, a la calle o a trabajar, no vamos con pánico, no vamos con miedo. Hay personas que se pueden bañar aún todos los días en alcohol y en desinfectante y en jabón, pero realmente nosotros nos lavamos con la sangre del Señor, nos cubrimos bajo sus alas y bajo su sombra. Y la clave o el contexto aquí de Josué está en Josué 1:8, dice, pero nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, no cada mes, no cada domingo, sino de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él, todo lo que está escrito, porque entonces así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres ser libre de la enfermedad, libre de la opresión? Aquí está la clave. Aquí está la clave. Si tú no tienes una Biblia, ve, corre, así como hacían estas personas allí en el costo, y ve y consigue tu Biblia y empieza a escudriñarla diariamente. Así como tú y yo comemos, porque nos da hambre, que también tengamos hambre diariamente por la palabra del Señor. Primera de Juan 4:4 dice, hijitos. Cuando dice hijitos se está refiriendo a los hijos de Dios. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios no tiene nietos ni tataranietos, ahora nosotros somos hijos. Y si tú eres hijo, aquí dice, hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está en el mundo? El diablo, usando temor para destruir a la población. Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? ¿Habrá algo más poderoso, más grande que nuestro Señor? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nuestra confianza está puesta en Él. Y termino con esto, Salmos 27. Coge tu Biblia allí, ráyalo y medita allí en esta palabra. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Confiamos en Dios, vivimos para Dios
¿Hasta cuándo? Hasta que Él regrese o nosotros seamos llamados a su presencia. Así que, mis amados, esperamos en el Señor que este mensaje haya sido de bendición a tu vida. Háznoslo saber si es así para poder orar por ti, para guiarte por medio de esta palabra. Que nuestro Señor Jesucristo nos continúe bendiciendo grandemente, como dice Efesios 1:3. Y si Dios lo permite, hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.